Ahora sí, ¿me escuchan? Bueno, pues quiero agradecer a Redac el privilegio de poder dar introducción al diputado y, como ya se dijo en la introducción, pues también informar sobre la actividad ciudadana que podemos hacer todos. Quiero mandar un saludo a la doctora Susana Lúa, directora de Juntos contra el Dolor, que es una unidad, como ya lo mencionaron, de cuidados paliativos. Fíjense que, así como en un breve comentario sobre la crónica legislativa, en el año 2000, un grupo de asociaciones civiles, todas con el tema de infancia, comenzamos a colaborar en la elaboración de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco. Bueno, fue una participación muy enriquecedora porque nosotros mostrábamos realidades que vivíamos en día a día con las poblaciones con las que atendíamos y los diputados nos dieron una apertura, ¿no? Posterior a eso, yo me enfoqué al tema de los niños enfermos terminales y hice llegar al Senado primero con el bien recordado Felipe Vicencio, llevó al Senado la iniciativa siendo protagónicos los niños, porque el documento que presenté mostraba la realidad del enfermo pediátrico. Sale Felipe Vicencio de su gestión y pues la iniciativa quedó en comisiones. A través del diputado Quintero, Jorge Quintero, llega al diputado Héctor Ramírez Jaime y doy fe de que es un político de vocación, porque de una manera muy amable él se comunicó conmigo, cosa muy poco común entre los diputados. Le interesó la iniciativa, se comunicó conmigo, hicimos todo un trabajo de firmas y demás, y en 2009 se logró que se publicara. Ahora bien, las leyes son, permítanme la analogía, son órganos vivos que se tienen que estar alimentando y actualizando, y creo que es lo que posteriormente el diputado nos presentará. Yo nada más quiero hacer aquí un momento de reflexión para dar a conocer la realidad de la población pediátrica, porque muchos de ustedes quizás sí han participado, porque sé que hay muchas asociaciones civiles, pero no es lo común que se conozca el mundo del enfermo pediátrico. Entonces voy a hacer una breve presentación sobre por qué el cuidado paliativo pediátrico. Voy a compartir pantalla, espero, aquí estamos. Bien, ¿nos estamos viendo? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. A ver, el tema de la conferencia que nos va a presentar ahora el diputado es cuidados paliativos, un derecho humano para todos, pero derecho declarado no es igual a derecho respetado. Vamos a ver a qué me refiero. Aquí tenemos que en el año 2009, la Ley General de Salud incluyó el concepto de medicina paliativa, porque antes del año 2000, las actividades de atención médica eran preventivas, curativas y de rehabilitación. Ahí había un vacío jurídico. Es decir, se hablaba desde la vida, la prevención de la vida, desde su gestación, pero no se decía nada sobre el final de la vida. ¿Sí? Y bueno, rehabilitación como si el morir no existiese, ¿no? Entonces, un artículo, entre otras cosas, pero un artículo que se incluye es el que menciona los cuidados paliativos incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario. Una de las garantías de una ley es entenderla desde sus sentidos gramaticales, hacerla propia y entonces defenderla en sus omisiones y colaborar para que ésta sea operativa. Muy importante, los cuidados paliativos no son para enfermos terminales. Es una medida de soporte al tratamiento curativo. Mejora la calidad de vida, no excluye el tratamiento curativo, evitan la obstinación terapéutica, porque tan insano es o poco ético o digamos absolutamente inmoral la eutanasia como la obstinación terapéutica. Entonces, favorecen morir con dignidad, un equipo interdisciplinario, es decir, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, tanatólogos, ministros religiosos, voluntarios,
la participación social es muy importante en cuidado paliativo. Ahora bien, vamos a ver. No quiere moverse esto. Válgame Dios. Ya saben, ¿por qué se detiene? ¡Oh! Ya. Cuidados paliativos, por tanto, es una posibilidad social humanizante. ¿A qué me refiero? En estos tiempos tan convulsionados en todos sentidos, políticos, sociales, económicos, es una posibilidad social humanizante, porque cuando nos enfrentamos con el tema del morir y la muerte, de alguna forma nos enfrentamos con esa dimensión únicamente humana de sabernos que somos finitos. Y este es un asunto que de alguna forma, al momento de colaborar al cuidado de un enfermo, es también una manera de crear vínculos sociales y que salgan las dimensiones más valiosas del ser humano. Vamos a ver quiénes son aquellos que requieren cuidado paliativo pediátrico. No me podrán negar que todas estas sonrisas son nada más que maravillosas. Pero en el 2006 un grupo de expertos se preguntan, bueno, en Trento, Italia, ¿quiénes son los grupos de niños que requieren cuidado paliativo? Y encontramos 4 grupos. El primer grupo son aquellos curables con riesgo de fracaso en el tratamiento. Vamos a pensar en un cáncer, por ejemplo. Incurables por el momento, pero existe tratamiento. Un niño con VIH, procesos progresivos sin opciones de cura, un problema de síndrome de Duchenne que van perdiendo capacidades, competencias, procesos progresivos no reversibles, una lesión medular. ¿Sí? Entonces, todos estos niños cursan con dolor, síntomas desagradables y también tienen posibilidad de vida limitada. O sea, estos en una gran mayoría es difícil que lleguen a la edad adulta, por no decir hasta la adolescencia. Y yo quisiera a ese grupo que los italianos sugirieron, desafortunadamente yo quisiera agregar un quinto grupo, menores de edad en edad pediátrica con secuelas de maltrato físico, sexual o por omisión. Y hago esta frase, el ABC de las víctimas inocentes, olvidadas, silenciadas de los cuidados paliativos. Y voy a narrar solamente 3 casos, porque pues, en estos andares de trabajo voluntario, pues se encuentra uno con experiencias nada más de todo tipo, ¿verdad? Voy a mencionar 3 casos, utilizando una letra, no voy a nombrar al niño o a la niña o al adolescente. A fue un adolescente que padeció una violación brutal, tuvo daño a órganos internos, su esfínter tuvo que ser reconstruido. Este niño, por supuesto que llevó un trauma psicológico severo, tuvo dolor, síntomas y los siguió teniendo durante un buen, y al igual que su familia. Estos niños requieren cuidados paliativos. B, fue un menor en edad, ¿sí? 4 añitos, no lo conocí. A quien tuve que dar intervención en crisis fue a la trabajadora social, porque el niño estaba en el servicio de medicina legal y la pareja de la mamá, porque el niño no lo obedeció, metió su mano en agua hirviente. Tuvieron que amputar la mano del niño, ¿sí? Y como no fue bien, no estuvo adecuada la denuncia en términos y formas, tuvieron que entregar a ese niño. Ese niño, por supuesto, que sufrió dolor, síntomas, trauma psicológico y no sabemos a qué vida llegó. El tema del niño y los maltratos, yo sé que es tema adicional, pero sí quiero hacer énfasis que son niños que también requieren cuidados paliativos. C, un menor en edad por descuido, que es maltrato por omisión, bebió cloro, que estaba puesto en un envase de refresco, y claro que tuvo una serie de quemaduras, que es tratamiento que tiene que llevar, pues será durante todo su desarrollo. Va a tener dolor, síntomas, aspectos psicológicos que atender y su familia también. De hecho, lo importante es el trabajo con la familia y ahí los psicólogos tenemos una labor importante.
Así como que en 3 puntos yo diría, los principios en cuidado paliativo pediátrico no excluyen el tratamiento curativo, no requieren una condición médica de terminalidad y hay atención emocional a enfermo y familia. Y así queremos ver a los niños a pesar de que estén con una enfermedad de alto riesgo de muerte. El artículo 4 constitucional, la Carta Magna, dice, los derechos de cuidados paliativos es para todos los mexicanos, pero hago énfasis y lo marco con negritas, derecho prioritario del infante, niño, niña y adolescente. El mismo cuarto constitucional hace mención a esto. Y quiero plasmar esta imagen porque, como se pueden dar cuenta, ahí todos estaban todos sentados y quedaba un adulto de pie y pues estaba un niño también, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues, ¿quién tenía que tomar el asiento? Pues simplemente el papá se levantó y dejó al niño en su lugar. Cuando un adulto y un niño están en igualdad de circunstancias, el niño es primero. Y creo que la imagen lo plasma de una manera muy gráfica. ¿Cuáles tendrían que ser nuestros ejes guías para el trabajo paliativo pediátrico? Evitar el abuso por omisión. Sí, porque de alguna manera Jalisco es pionero y es muy activo en cuidado paliativo a nivel México. Yo creo que sí es mucho lo que se hace en Jalisco. Sin embargo, el cuidado paliativo pediátrico, como lo demostró una investigación que se hizo Human Rights en el año 2014, el cuidado paliativo pediátrico está muy pobremente atendido. Y miren que habemos muchas personas, no primeras damas, no médicos, que sí atendemos a niños en condiciones críticas de enfermedad. Entonces se requiere de un ejercicio de una medicina humanista y los miembros de la sociedad como coactores responsables de la atención a los niños. Las asociaciones civiles, porque hay una infinidad de asociaciones que atienden niños con situación de enfermedad. Es una labor muy valiosa y muy importante las que ésta realizan, ¿no? ¿Qué necesitamos para proteger niño o niña enferma? Un programa nacional con protocolos curativos paliativos en hospital y domicilio. Fomentar, muy importante, la formación e investigación en cuidado paliativo pediátrico y solicitar a los agentes públicos y políticos de la necesidad de estos servicios ética y compasivamente humanos y obligados. ¿Sí? Ya para terminar, quiero decirles que todos nosotros, a Antonio, a Bere, a Carlitos, a Dani, a Esmeralda, a Fátima, a Gus, y una lista interminable que me ha tocado el privilegio de acompañar en sus momentos de enfermedad. Quiero decirles que a todos ellos, como sociedad, les tenemos que pedir perdón. Porque en una época de avance de la tecnología, de la ciencia médica, ¿sí? Todos ellos murieron con dolor como antesala de la muerte. Las dificultades para encontrar un medicamento, las dosificaciones para el medicamento pediátrico, esa dificultad para conseguir el opioide, el fármaco, ¿sí? La falta de formación de los médicos, donde hay unos mitos atávicos con el tema de la morfina, donde dicen, no, pues si le damos morfina, su hijo se puede hacer adicto. Entonces, a todos ellos le tenemos que pedir perdón porque, repito, murieron con el dolor como antesala de la muerte. A mí me queda la satisfacción de haber acompañado su dolor del alma y saber que estoy unido a ellos nada más por toda una eternidad. ¿Sí? Por otro lado, ahora quiero hacer la introducción y digo, ya hice mi introducción y quiero hacer que el diputado ahora mismo nos participe de esa iniciativa donde toda ley como organismo vivo, me permito hacer esa analogía, toda ley merece ser actualizada y que toda ley sea una buena ley buena, porque no todas las leyes necesariamente son buenas. Entonces, que toda ley sea una buena ley. Y el diputado, con toda su perfil humanista, comprometido, de un político de servicio, pues ahora mismo nos va a presentar estas innovaciones que tiene en una iniciativa y a quien le agradezco mucho que haya aceptado la invitación para estar con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, muy buenas tardes a todas. Saludo, por supuesto, a don Arturo Uribe, la generosa presentación de doña Fabiola Montoya, y ahí reviso ahora a Jennifer, a Sandy, a Araceli, a Emilia, a Gloria Artuño, a Linda, a Francisco, a Ludivina, a Abel Costa, Isauro Pelayo, a Socorro, y vengo con mucho gusto desde la tierra de León, Guanajuato. Mi mamá es del Valle Guadalupe, Jalisco. Mi tío era José Barbarrubio, que lo deben de conocer allá en Guadalajara. Todos mis primos ejercen la cirugía ahí en el Hospital General. Agradezco la presentación de nuestro moderador, que sé Foro Redec, pero no me sé tu nombre. Si me dices de favor, te lo voy a agradecer. Sí, gracias, diputado. Soy Juan Pablo López, coordinador de REDAC. Oye, Juan Pablo, muchas gracias por Gracias. tu generosa presentación. Con Abel, con Nayetka, con Katia, con Elipade, Claudia Ruiz y Sandra Araceli, hasta ahorita las que alcanzo a percibir. Es un placer cuando uno dedica lo más valioso que tiene uno, que no es el conocimiento, sino la vida. Y la verdad es que el ejemplo que nos ha dado, por ejemplo, Fabiola, desde que la conocí en 2006 hasta la fecha de esa lucha incesante con los niños, o ver a jóvenes como Juan Pablo introducir acciones civiles al presidente actual, a don Arturo Uribe, a quien conocí antes de empezar con ustedes, pues uno puede decir la experiencia que tiene uno y cómo hacer las cosas. Yo lo quiero compartir es unos cuantos minutos con ustedes de cómo veo yo las cosas, que no significa en lo absoluto que tenga la verdad, pero que sabiendo del gran potencial que tienen ustedes, estoy cierto que como dirían allá por el sur, un gran cantautor sudamericano, juntos tomados de la mano somos mucho más que dos. Y lo que tenemos que estar haciendo es que verdaderamente la gente que hoy no debería tener dolor, la gente que hoy debería tener todo el auxilio espiritual, pues lo pueda tener con gente que, tanto como Fabiola como yo, estamos un poco deformados profesionalmente en lo que hacemos, pero la verdad es que invertimos la vida de manera maravillosa y eso es lo que me motiva a estar aquí con ustedes. No tengo ningún conflicto de interés y lo que diga es a título estrictamente personal. Me hago responsable de lo que hago y lo que digo, y la presentación que les voy a compartir a ustedes para poder disertar va a estar a su disposición para que no tengan pendiente estar apuntando o anotando y poder avanzar de manera muy rápida. Entonces, si me permite, don Juan Pablo, estaré compartiendo un poco mi pantalla. Adelante, doctor. Muchas gracias. No sé si se alcance a ver ahí. Magnífico. Déjame verla más. Ok. Se mira Entonces, bien. a mí se me pidió que pudiera disertar un poco hacia una nueva constitución política de Jalisco. Ustedes tienen una ley de salud de Jalisco casi recién reformada en 2018, pero sin duda creo que hay muchas áreas de oportunidad. Ahí verán mi correo electrónico que yo contesto, mi Twitter, mi Facebook y mi teléfono celular que yo contesto. Si les surge, márquenme, porque los mensajes, hoy hay pandemia, pero de mensajes, entonces eso los veo nomás 3 veces al día. Cuando les necesiten algo, por favor, márquenme, y si no contesto en ese momento, me reportaré en cuanto termine. La agenda que he preparado para ustedes es hablar un poco del perfil de Jalisco, porque uno puede hablar de muchas cosas, o casi siempre uno habla así como dice Fabiola, que de manera puntual con niños con nombre y con apellido, o hablar un poco del Estado. Después hablar cuál es la carga global de la enfermedad, voy a hablar un poco de la población de Jalisco, cuál es el perfil que tienen ustedes, no Guanajuato, sino Jalisco, y la carga global. Pues Jalisco, en términos generales, tendrá 8.3 millones de habitantes, el PIB per cápita es de $20,000 por año, la tasa de fecundidad es de 2.4 y el nivel educativo es uno de los medianos en México con 8.4. Obvio decirles también que la población de Jalisco, cuando uno quiere hacer efectivo, como decía Fabio, el derecho a la salud, pues uno debe saber quién es el proveedor de servicios de salud. Jalisco tiene una gran cantidad de población en pobreza, una cantidad muy significativa en pobreza extrema, y que es una tarea de desigualdad que tendríamos que atender más todos nosotros. Pues si analizan esta gráfica, ustedes verán cómo Jalisco tiene una cantidad importante cuyos servicios de atención para cuidados paliativos o para cualquier otro debe darlo la seguridad social. Quien vive en Guadalajara, pues sí casi puede tener todos los servicios, porque están los centros médicos de Occidente, el Seguro Social, los hospitales de tercer nivel, los mejores hospitales privados, si es el caso, pero también tienen una cantidad también alta de población que atienden los servicios estatales de salud. Jalisco, por fortuna,
Yo quiero aquí hacer un reconocimiento al gobernador Alfaro, que no firmó el haber entregado los servicios de salud ni los hospitales civiles a la Federación para que desde una oficina en la Ciudad de México se atendiera la necesidad del pueblo de Jalisco. Entonces yo alabo esa decisión del gobernador Alfaro. Tiene un buen secretario, el doctor Petersen, me parece que es formidable, y tiene una cantidad de población en la serranía y en las partes rurales de Jalisco sin accesos efectivos a los servicios de salud, y son alrededor de 1.2 millones de habitantes. ¿Cuánto vive la gente en Jalisco? Ustedes verán aquí esta gráfica de 1990 al 2016 y verán una línea continua. Esta línea es la línea observada y lo que hubiéramos esperado con base en los antecedentes antes del 90. Tanto en hombres, que es la línea azul, como en mujeres, ustedes verán que siempre Jalisco ha tenido una cantidad de edad observada más allá del esperado. Es decir, las cosas, a pesar de la poca inversión, a pesar de no haber tenido muy a tiempo en muchos lugares agua potable, de no tener otros determinantes de la salud, Jalisco lleva una buena esperanza de vida. Quizás la excepción sea los últimos 2 años, motivados por 2 razones. Uno es por la violencia y el segundo es por la obesidad. Y es por primer año consecutivo, lleva 2 años Jalisco perdiendo más esperanza de vida por la obesidad en las mujeres. ¿Cuál es la tendencia de la mortalidad en los grupos de edad que más se afectan, menores de 1 año? Ustedes también podrán observar que de 1990 al año 2016 ha habido un gran avance. Es decir, cuando la gente quiere convencernos de que está muy mal todo, pues la verdad es que los datos objetivos, valorados con los 2 indicadores primordiales, uno, la esperanza de vida, y el segundo, la mortalidad infantil, pues vemos que tenemos avances importantes. El descenso en la mortalidad infantil ha sido superior al esperado con base en las trayectorias, y sin embargo todavía estamos arriba de 10 muertos por 100.000 nacidos vivos, y hay tarea todavía por hacer en esa zona, y vale la pena tratar de fortalecer. ¿Qué pasa con los países del primer mundo? Bueno, esta mortalidad está alrededor del 2 o el 3%. Sin embargo, en el reto que hicimos como país, teniendo como basal 1990, México ya logró los objetivos que se llaman ahora de desarrollo sostenible, ya antes se conocían como objetivos del milenio. ¿Qué es lo que está causando la mortalidad en Jalisco? Pues la primera causa son las enfermedades del corazón, asociados a sobrepeso, asociados a tabaquismo, asociados a vida sedentaria, asociados a un poco de estrés. Las cardiopatías isquémicas, ha habido un cambio en los últimos 10 años, del 7 al 17, un 60% más de este tipo de muertes. Después, la enfermedad renal crónica, causado primordialmente por diabetes, una complicación usualmente por diabetes, y en los niños, como ya mencionó Fabiola, por problemas de glomerulonefritis o de problemas congénitos a nivel renal. La tercera causa es la diabetes. Y ustedes verán la primera causa, cómo se incrementó casi en 304% en Jalisco la violencia interpersonal. Son muertes prematuras. Cuando una persona tiene una esperanza de vida de 73 años y fallece por violencia, por delitos de alto impacto, por lo que ustedes quieran, a los 20 años, pues se pierden 53 años de vida útil de una persona en la cual, como sociedad y como familia, se invirtió en su salud, en su educación, en su desarrollo, y realmente es una tragedia para la sociedad en su conjunto. Una causa importante en Jalisco siguen siendo las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. La primera causa es el tabaco, y la segunda, que todavía existía en la serranía, como en las regiones de Tequila, etcétera, es el que seguían cocinando con leña, y también problema pulmonar en las personas que sí lo hacían. Yo por eso también celebro aquí la política del gobernador Alfaro de poder hacer esas sustituciones del cocinar con leña a cocinar con cocinas diferentes. La cirrosis, primordialmente por alcohol, es la causa número 1, como el 80%, y el 20% por hepatitis, que están siendo ya tratados también. La séptima causa, la enfermedad de Alzheimer, temas pues, que requieren cuidados específicos. La enfermedad cerebral vascular, infecciones respiratorias bajas, y otra causa que es de accidentes y lesiones son los accidentes de tráfico. Obviamente, a reserva de puntualizar con Fabiola el detalle, los desórdenes del periodo neonatal han disminuido de manera significativa en los últimos 10 años, lo cual se traduce primero en un acercamiento más a hospitales y otro acercamiento más a profesionales de la salud durante el momento del periodo perinatal. Una cosa es morirse y otra cosa es morirse de manera prematura. La primera causa, ven ustedes, la violencia interpersonal. Es la que más años de vida perdidos se tiene. Siguen las cardiopatías isquémicas, la enfermedad renal crónica, la diabetes, los accidentes de tráfico, la cirrosis. Y yo quiero ponerles el enfoque claro en que
los accidentes y lesiones en la carga global de la enfermedad en Jalisco es la parte más importante. Después vienen las crónico-degenerativas, que son enfermedades que no se curan, que requieren muchos cuidados y que siempre las personas con este tipo de enfermedades después de los 60 años toman promedio de 6 a 7 medicamentos y es una carga impresionante para él, para su familia y obviamente para la sociedad. Y las enfermedades infectocontagiosas maternas o perinatales, que están aquí con número rojo, ustedes verán cómo de ser el primer ranking en 2007, en 2017 ya disminuyó. Realmente las políticas que se implementaron en Jalisco durante los gobiernos de Acción Nacional y ahora con Alfaro, pues me parece que fueron muy apropiadas. Y las infecciones respiratorias bajas asociadas mucho a la pobreza, sobre todo las zonas serranas, porque tenemos la estadística por municipio y por jurisdicción sanitaria, pues también fue una disminución significativa. Una cosa es morirse y la otra cosa que también influye en los años de vida saludables perdidos son las causas de discapacidad. Ustedes verán que la diabetes es la primera causa de discapacidad, que se asocia a la sexta. La primera causa de ceguera es la diabetes y la segunda son las cataratas, que se corrigen con una cirugía muy simple. El dolor de cabeza, la lumbalgia, los trastornos depresivos, la salud mental es un problemón en México y es poco atendido, con poca señal clara en el presupuesto para saber cómo responder ante ella. Y otras pérdidas auditivas. Hoy se hace tamizaje neonatal para identificar de manera muy temprana a los niños que pueden tener una lesión auditiva y que si no es corregido oportunamente, pues el niño va a tener serios problemas para adaptarse a la sociedad, dado que tampoco tenemos muchas características sociales de poderlos incorporar adecuadamente o con escuelas preparadas para incorporarlos. El trastorno de la ansiedad, trastornos depresivos, son mucho primordialmente en mujeres de la tercera a la quinta década de la vida, y es un tema que se tendría que aprender un poco más. De manera muy fina, cuando hablamos de la carga global de la enfermedad en Jalisco y valoramos los años de vida saludables perdidos, y dividimos esto en enfermedades transmisibles, que, insisto, son enfermedades que se solucionan muy bien. Algunas ya hoy llegan a ser crónicas gracias a los avances terapéuticos, como por ejemplo el tratamiento del VIH y SIDA, el tratamiento de la hepatitis C, que aunque den en niños pueden sobrevivir perfectamente bien, o inclusive una madre que está con infección por este virus, si es tratada oportunamente, el niño puede nacer sin la enfermedad. Entonces, son transmisibles, pero también ya se conservan algunas de ellas con cronicidad. De tener 110,000 pacientes tratados con VIH y SIDA hace unos pocos años, para este año 2021 se está contemplando en el presupuesto que se atiendan 180,000. Cuando recién se descubrió esta enfermedad en México, la esperanza de vida era apenas de un año. Hoy, un paciente bien tratado con antirretrovirales y con los cuidados pertinentes es una persona que puede sobrevivir igual que una persona que no tenga esta enfermedad. El segundo conjunto de enfermedades, las no transmisibles, caracterizadas primero porque no se curan, segundo porque consumen muchos recursos, tercero porque pueden afectar de manera significativa la calidad de vida y en muchas de ellas primordialmente con situaciones que puede manejar el propio paciente, con el control en el autocuidado de su cuerpo y de su enfermedad, si es el caso. Y por último, las lesiones, que se han estado disminuyendo, pero sin duda que la violencia en Jalisco ha sido, pues quizás en los últimos años, muy afectado por esto y por las luchas entre los cárteles y todos los delitos que conocemos a diario, pues ha influido de manera significativa. Si ustedes ven este cuadro, ustedes podrán analizar, este es el 100% de los años de vida saludables perdidos en menores de 5 años en Jalisco. Verán cómo las crónico-degenerativas, que es lo azul, es la principal causa junto con las infecciones y los accidentes. De los accidentes, la violencia, los cuerpos extraños cuando les dan dulces a los niños, se tragan un frijolito, con accidentes en la vía pública. Un poco la diarrea, pero las congénitas y las neonatales, por ejemplo, a nivel nacional fallecen alrededor de 25,800 niños menores de 5 años. Y de estos niños, casi 14,000 son por malformaciones congénitas. Casi todos estos niños pueden requerir cuidados paliativos, como bien refería Fabiola. Además, hay otros niños que pueden nacer con otro tipo de problemas, como la leucemia, con el cáncer cerebral, otro tipo de malformaciones congénitas. Obviamente, el asma, la epilepsia, y muchos de estos niños que hasta hoy han sido, sin duda, abandonados por el sistema, en tanto los cuidados que deben tener, cuidados paliativos, pues verán que es una causa muy significativa. Casi sumados los dos, entre las neonatales y las congénitas, es casi el 50% o un poco más de las enfermedades que pueden ser susceptibles de cuidados paliativos.
Si avanzamos un poco de 5 a 14 años, noten ustedes que casi el 80%, bueno, 60% de las enfermedades, que es lo azul, otra vez son crónico-degenerativas. Y aquí ya empezamos a ver ansiedad, enfermedades congénitas, todo todavía, pero ya hay un incremento importante en las enfermedades, pues que hoy sabemos que requieren cuidados especiales, y de ahí, por ejemplo, el seguro médico de una nueva generación o el fondo de gastos catastróficos para los cánceres. Vemos ya la leucemia, que empieza a ser la primera causa de muerte por cáncer en este grupo de edad, enfermedad cerebral, otras enfermedades neonatales, el linfoma. Y acá empezamos a ver violencia en los 14 años, accidentes en carretera, caídas, y empezamos a ver VIH, y todavía continúan malformaciones neonatales. Neonatales, accidentes, violencia, congénitas, ansiedad, epilepsia, pues van a requerir también cuidados paliativos. Es decir, no es menor el caso. En el caso de 5 a 14 años, habíamos dicho, en menores de un año, por ejemplo, son 25,000 muertes, de 1 a 4 años son 4,000, son 29,000 muertes. De 5 a 14 años por año son alrededor de 6,515 muertes. Y de ellas, la causa más frecuente son los cánceres. Este conjunto de enfermedades producen en México alrededor de 959 cánceres. Todos ellos, no solamente se afecta el niño. Fabiola puede explicar como psicóloga muy bien todo el impacto que puede tener en la familia, en su núcleo familiar y, por supuesto, de manera completa en la sociedad. De 15 a 49 años, pues tenemos un esquema un poco más complejo. Noten ustedes cómo la violencia es mucho más oscura, significa un cambio más importante en los últimos 10 años. Esta violencia pues ocupa un porcentaje grandísimo de lo que puede ocurrir. Otra vez los accidentes en carretera, los accidentes en las vías férreas, y empezamos a ver dos enfermedades que surgen, y que usualmente por la falla renal, por las fallas intestinales, por las amputaciones, son causa frecuente de cuidados paliativos, como es la diabetes, como es la enfermedad renal crónica, los infartos al miocardio, y ya vemos todo un conjunto importantísimo de cánceres de pulmón, de hígado, de estómago, leucemias, de mama, colorectal, del cuello del útero, del cáncer ovárico, cáncer cerebral, linfoma. Vean ustedes la cantidad de carga en la enfermedad de la depresión y de la ansiedad. Vale la pena señalar además todavía un grupo de este tipo de personas que con el manejo adecuado, insisto, pueden llegar hasta la edad adulta, y aquí tenemos ya otro grupo otra vez con VIH. De 50 a 69 años, ustedes noten otra vez cuál es el mapa. Casi el 90% hoy son las crónico-degenerativas, es decir, es un patrón epidemiológico que depende mucho de enfermedades metabólicas primordialmente. Y así vemos que ahora sí, de manera muy manifiesta, la diabetes y la enfermedad renal crónica pues ocupan una cantidad importantísima. Si lo sumamos además con el infarto al miocardio y con los accidentes vasculares cerebrales, la depresión y la ansiedad, que disminuyen un poco, pero veamos ahora la cirrosis, la pancreatitis, el uso de drogas, el manejo de alcohol, la enfermedad vesicular primordialmente en la mujer, la ceguera, y la violencia disminuye de manera significativa. El último grupo de edad que quiero mostrarles es ya casi el 90-95% que siguen siendo crónico-degenerativas. El infarto al miocardio, por supuesto, ocupa una gran parte de él, los accidentes vasculares cerebrales, la diabetes, las crónico-degenerativas, en este caso la enfermedad renal crónica, el Alzheimer, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sobre todo porque muchos de ellos, en Jalisco, al igual que casi en todo México, no fueron protegidos contra el hábito y la adicción al tabaco. Vemos también que existe una cantidad importante todavía de cirrosis, de sangrado del tubo digestivo alto, y noten ustedes que casi el 20% o un poquito más son un grupo de cánceres, otra vez de estómago, de pulmón, de hígado, colorectal, de mama, cáncer de próstata, cáncer de riñón, mieloma múltiple en esta parte también. La violencia se reduce de manera significativa, y todavía las infecciones respiratorias bajas, que por eso dicen enero y febrero el desviajadero, fallecen las personas primordialmente por neumonía, por neumococo, o también neumonía por influenza, y ahora, bueno, pues neumonía por COVID. Otra parte que quiero comentar de manera muy sucinta es los derechos humanos a la salud y al bienestar. ¿Qué son los derechos humanos como recordatorio? Pues son los atributos inherentes a toda persona
por su sola condición de serlo. O sea, no ocupamos que el gobierno lo reconozca, eso nomás por ser personas los tenemos, sin distinción de edad, de raza, de sexo, de nacionalidad o de clase social. Tenemos dentro de esos derechos, algunos así de manera muy sucinta, manifestados en la Carta Magna desde el año 2011 de manera muy clara en México, pues el derecho a la vida, el derecho a disfrutar de la mejor salud posible, a no sufrir tortura, a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Bajo esa lógica, ¿cuáles serían entonces la característica de la persona por solamente tener esos derechos por ser persona? Bueno, primero que son universales. Son inherentes a todas las personas en cualquier sistema político, económico o cultural. Son irrenunciables. No se pueden ni trasladar a otra persona ni renunciar a ellos. Son integrales, son interdependientes y son indivisibles. Se relacionan uno con otros conformando un todo. Los derechos civiles con los políticos, con los económicos, con los sociales, con los culturales. Y no se puede sacrificar un derecho por defender otro. Pero si hubiera alguna jerarquía, el derecho a la vida es el primero. Sin él no hay los demás. Y además estos derechos son jurídicamente exigibles, como decía bien Fabiola. Al estar reconocido por los estados en la legislación internacional y nacional, se puede exigir su respeto y su cumplimiento. Lo que pasa es que no basta con que esté en la ley para que sean efectivos. Y ahí es donde tenemos que hacer la tarea en la Constitución de Jalisco. ¿Qué hay del derecho a la salud y cuidados paliativos? Miren, desde 1945 empezaron a haber estos derechos. No nombrados así, no nombrados como cuidados paliativos, pero sí como el derecho a la salud, que dijimos ahora es un derecho humano inalienable. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice en el artículo 12, los estados parte, México forma parte de él, reconocen el derecho de toda persona al disfrute más alto nivel posible de salud física y mental. Y entre las medidas que deberán adoptar los estados parte es la plena efectividad de este derecho. Figurarán como necesarias la creación para todos de asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Este deseo de tener la enchilada completa que propone el presidente López Obrador, pues yo podía estar en desacuerdo en ninguno. Todos los medicamentos, todos los servicios, en todos lados y todo gratuito. Bueno, dicho suena muy bonito, en la práctica es lo que tenemos que estar exigiendo que se otorgue. También el derecho a la salud aparece en otros tratados internacionales. Insisto, la Constitución Política en México se cambió en 2011 y esto ratifica todos los tratados internacionales que reconocen este tema. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que se publicó en el 76, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 15 de 1945, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial en 1965, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el 79 y la que mencionaba Fabiola también, la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en el 89. Además de estos internacionales, hay varios tratados regionales de los cuales México forma parte, como la Carta Social Europea en el 61, la Carta Africana a los Derechos Humanos y los Pueblos en el 81, el Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales en el 88 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En específico, los cuidados paliativos aparecen en la observación general de la Comisión para este mecanismo de garantías económicas, sociales y culturales, donde dice, fíjense ustedes, los estados tienen la obligación de respetar el derecho a la salud, en particular absteniéndose de denegar o limitar el acceso igual a todas las personas, a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos. Ya también ha sido señalado con respecto a las personas mayores como un servidor, la importancia de las prestaciones de atenciones y cuidados a los enfermos crónicos y en fase terminal, ahorrándoles dolores evitables y permitiéndoles morir con dignidad. Para que tengan una idea, mientras que menos de un año fallece de México 25,000 niños, fallecemos en México más de 65 años, 415,000. Con eso pueden dar una magnitud, la magnitud de la idea, de que son 415,000 y muchos de ellos son por tumores malignos o por ya que están de muchísimo manejo continuo, como mencionaba Fabiola, pues van a requerir cuidados paliativos. En específico, el acceso a medicamentos esenciales es un elemento del derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. Ya se mencionaba el caso de la morfina.
Bueno, pues México, 2 de cada 10 pacientes solamente tienen acceso efectivo a la morfina. 8 de cada 10 mueren con dolor, como bien señalaba Fabiola. El fortalecimiento de los cuidados paliativos como parte del tratamiento integral a lo largo de la vida son compromisos también específicos de los tratados y que estamos muy lejanos de llegar a ellos. Por eso hay que seguir en esta lucha. Los ojos no ven lo que la cabeza no piensa. En específico, la Organización Mundial de la Salud señala, los cuidados paliativos constituyen un planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes, adultos y niños, y sus familias, cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad que no tiene respuesta al tratamiento curativo o es potencialmente mortal. Previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correcto del dolor y otros problemas o síntomas, sean estos de orden físico, psicosocial o espiritual. En México, como ya decía Fabiola, en 2009 modificamos la Ley General de Salud y se estableció primero la atención integral del dolor como materia de salubridad general. Sin embargo, nos faltó incorporar también cuidados paliativos. Ahí tenemos una nueva iniciativa para incorporar también como materia de salubridad general que no todo lo que es tratamiento integral del dolor son cuidados paliativos y no todos los cuidados paliativos requieren de atención integral del dolor. Nos faltó ese tema por incorporar en 2009. Y también insertamos todo un título, el 8º bis de cuidados paliativos para enfermos en situación terminal, donde cometimos el error de decir que solamente amparaba la ley a aquellos que tenían una expectativa de vida menor de 6 años, menor de 6 meses, y no incorporamos a los niños. Entonces también tenemos en la iniciativa que presentamos en el Congreso ahora es incorporar, quitar esa barrera absurda que pusimos de 6 meses y poner más visibilización en el tema de los niños. También en esta ley se prevén las facultades y obligaciones de las instituciones, de los médicos y del personal sanitario. ¿Qué marca la Constitución en este derecho a la salud y el bienestar? Bueno, se han reformado 2 veces el cuarto constitucional. El primero en 1983 con el presidente Miguel de la Madrid y este en el año 2020 con el presidente López Obrador. En el primero se decía que tenemos derecho a la protección de la salud y en el segundo dice que la ley definirá un sistema de salud para el bienestar a fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Sin duda que aquí que sea progresivo, cuantitativo y cualitativo, puede ser que se retarde mucho los cuidados paliativos. Por eso, desde lo local, desde Jalisco, habría la pena de modificar la Constitución y ponerlo de manera muy puntual para que en la propia ley de Jalisco se establezca que con el presupuesto total pudiera darse la extensión progresiva más rápida, la cuantitativa más rápida y la cualitativa para todos aquellos que requieran cuidados paliativos. En los transitorios de la reforma última constitucional, el grave problema que tiene, que este buen deseo, dice que el presupuesto no podrá ser disminuido en términos reales respecto al que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Obviamente, el presupuesto del 20 fue menor al del 19 y para el que están planteando para el 21 es menor. Entonces, no va a alcanzar para eso. Entonces, no basta que sea una simple declaración. Si no hay dinero, es la regla del oro. Si no hay oro, no hay regla. Y ahorita ya hay una iniciativa, una minuta que mandó el Senado, presentada por el senador Mancera y otros senadores, para fin de incorporar también en el artículo 4 constitucional los cuidados paliativos para enfermedades en situación terminal, limitantes o amenazantes a la vida, así como la utilización de medicamentos controlados, porque realmente la falla es esa, le estamos soplando al jocoque con tanta droga que hay en México, la principal tragedia es que no hay para los pacientes que la necesitan para poder mitigar el dolor. Entonces, esta reforma está ahorita en la Cámara de Diputados, se le ha dado el capítulo 6, se está dando largas, ya tenemos que presionar para que se pueda incorporar a la Constitución los cuidados paliativos de manera muy puntual. Ya fue publicado en agosto pasado el Programa Sectorial de Salud, donde en uno de ellos dice garantizar el acceso y la cobertura universal y de manera muy puntual. El objetivo prioritario 5 dice la acción puntual 5.1.8, promover los cuidados paliativos de manera eficiente y segura para procurar la calidad de vida y el alivio de pacientes con enfermedad avanzada y en fase terminal. Esta es la buena. La mala es que en el proyecto de presupuesto para el próximo año no viene un dinero específico para esto. Entonces no basta enumerar como si tenemos buenos deseos, pero si no hay dinero para hacer esto, para tener los equipos, tener el material que hay en los municipios más grandes de Jalisco, por lo menos con 50,000 habitantes o más, pues va a quedar como letra muerta.
En la cuestión de Jalisco, la misión de cuidados paliativos, no hay una sola palabra que se perciba ahí. Vale la pena en esta reconstrucción que se puedan trazar una o dos líneas, mencionaba yo, como se está pasando ahorita en el Senado, para que se pueda incorporar. Ya incorporando en la Constitución, se puede desglosar luego en la ley que se deriva de la Constitución local. ¿Cuáles serían los vectores que tendríamos que atender desde Jalisco para los cuidados paliativos? Pues ponerle por lo menos que deben ser el conjunto de servicios, tratamientos, atención continua y recursos para mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, que enfrentan los problemas asociados con enfermedades crónicas limitantes o amenazantes a través de la vida, de la prevención del sufrimiento por medio del tratamiento del dolor y otros problemas físicos, sociales y espirituales. Garantizar la disponibilidad y el uso adecuado de medicamentos para la atención del dolor y el sufrimiento, y los mecanismos que garanticen el financiamiento adecuado de los cuidados paliativos, incluidos los medicamentos y los insumos médicos, especialmente ante la falta de recursos que el sector salud de nuestro país enfrenta. Si hiciéramos una lista de cotejo, tendríamos que ver cómo quedaría la redacción para que en la Ley de Salud de Jalisco quedara en el articulado cuáles son los principios de los cuidados paliativos. Mejorar la calidad de vida e influir positivamente en el curso de la enfermedad. Aliviar el dolor y otros síntomas angustiantes. Afirmar la vida y considerar la muerte como un proceso normal. No intentar ni acelerar, pero tampoco retrasar la muerte. Integrar los aspectos psicológicos y espirituales del cuidado del paciente. Ofrecer un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte. Ofrecer un sistema de apoyo para ayudar a la familia a adaptarse durante la enfermedad del paciente y en su propio duelo. Utilizar un enfoque de equipo para responder a las necesidades de los pacientes y sus familias, incluido el apoyo emocional en el duelo cuando esté indicado. Otorgar en una fase inicial de la enfermedad, junto con otros tratamientos que pueden prolongar la vida, como la quimioterapia o la radioterapia, que es lo que decía Fabiola, no esperarnos al final, ese absurdo que pusimos de 6 meses debe desaparecer. Y obviamente debe haber investigación, entonces incluir las investigaciones necesarias para comprometer y manejar mejor las complicaciones clínicas angustiosas. Finalmente, y con esto concluiría esta diapositiva, los cuidados paliativos, queridas amigas y amigos, son el derecho de todo ser humano a ser tratado y a morir con dignidad, que considera el alivio al dolor físico, psicológico o espiritual y, sin duda, el apoyo a la familia.